Imagina nacer en una familia rica, tener acceso a los mejores maestros, viajar a Europa y conocer ideas que incendiarían continentes. Ahora imagina que, en lugar de quedarte cómodo en esa vida, decides lanzarte a liberar medio continente del dominio de uno de los imperios más poderosos del mundo. Así empieza la historia de Simón Bolívar, uno de los personajes más fascinantes y complejos de toda la historia de América Latina. Bolívar nació en Caracas, en 1783, en el seno de una familia criolla aristocrática. Desde joven, quedó huérfano y fue criado por tutores y esclavos. Como muchos jóvenes privilegiados de su época, fue enviado a Europa para completar su educación. Y ahí, en ese viejo mundo que parecía tan lejano de los Andes y las selvas tropicales, algo despertó en él. En París, Bolívar respiró el aire de la Ilustración. Fue testigo de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Asistió al auge de Napoleón, un hombre que había transformado la Revolución Francesa en un imperio. Y aunque Bolívar admiraba su genio militar, también aprendió a temer lo que ocurre cuando el poder se concentra en una sola persona. Durante su estancia en Roma, en 1805, Bolívar hizo un juramento sobre el Monte Sacro. Prometió no descansar hasta liberar a América del yugo español. No era una declaración vacía. Era un compromiso con el destino, una llama que lo consumiría durante toda su vida. Pero cuando regresó a Venezuela, no encontró un continente listo para la revolución. América Latina, a principios del siglo XIX, era un mosaico de intereses, castas, lealtades y traiciones. Las colonias estaban gobernadas por virreyes españoles, y la mayoría de la población, indígenas, afrodescendientes, mestizos, estaba excluida del poder. Los criollos, como Bolívar, estaban cansados de ser ciudadanos de segunda clase en su propia tierra. Pero no todos querían la independencia. Muchos temían el caos, la guerra, lo desconocido. Aún así, en 1810, una grieta se abrió. En Caracas se formó una junta que declaró su autonomía frente a España. Era el inicio de una tormenta. Bolívar se unió al movimiento con pasión. Escribió, viajó, buscó apoyo en el extranjero. Y cuando la Primera República cayó en 1812 por culpa de divisiones internas y el contraataque realista, Bolívar no se rindió. Desde ese momento, su vida se convirtió en una montaña rusa de victorias, derrotas, exilios y regresos. Porque Bolívar no era solo un idealista, era un guerrero. No tenía miedo al barro, al hambre, al fracaso. Entendía que la libertad no se regala. Se conquista. Con sangre, sudor y visión. Después del colapso de la Primera República, Bolívar huyó a Nueva Granada, la actual Colombia, donde volvió a levantar un ejército. En 1813 lanzó la famosa campaña Admirable, una expedición relámpago que lo llevó de vuelta a Caracas. Fue recibido como un héroe y recibió el título de Libertador. Pero ese triunfo fue fugaz. El territorio seguía dividido, y la guerra se convirtió en una lucha brutal. La independencia no era una película épica de un solo acto, era una sucesión interminable de avances y retrocesos. Los realistas contraatacaron, y en 1814 Bolívar fue forzado al exilio nuevamente, esta vez en Jamaica. Allí escribió la Carta de Jamaica, uno de los documentos más visionarios del pensamiento político latinoamericano. En ella, Bolívar analizaba las causas del fracaso de los movimientos independentistas y anticipaba los enormes desafíos que enfrentarían las nuevas repúblicas, la fragmentación, el caudillismo, la debilidad institucional. No era un simple llamado a la guerra, era un manifiesto sobre el futuro del continente. Pero las palabras no bastaban. Bolívar necesitaba hombres, armas y barcos. Así que viajó a Haití, donde encontró un aliado inesperado, Alexandre Pétion, presidente de la primera república negra del mundo. Pétion apoyó a Bolívar con una condición, que luchara también por la liberación de los esclavos. Bolívar aceptó. Con ese respaldo, regresó a Venezuela y lanzó una nueva ofensiva. Esta vez, no solo hablaba de independencia, hablaba de justicia social. Proclamó la libertad de los esclavos en los territorios que controlaba. Era una jugada audaz. Le ganó enemigos entre las élites criollas, pero también el respeto de los sectores populares. En 1819, con sus tropas mal equipadas, hambrientas y exhaustas,
Bolívar realizó una de las hazañas más impresionantes de la historia militar. Cruzó los Andes en plena temporada de lluvias para atacar a las fuerzas realistas en Nueva Granada. Fue una marcha épica, comparable con las campañas de Aníbal o Napoleón. Y fue un éxito rotundo. La victoria en la batalla de Boyacá marcó un punto de inflexión. Nueva Granada fue liberada, y Bolívar fundó la República de la Gran Colombia, una federación que unía a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Por primera vez, su sueño de una América libre parecía posible. Pero los desafíos apenas comenzaban. Con la fundación de la Gran Colombia, Bolívar pensó que había logrado lo imposible: unir pueblos distintos, culturas dispares, intereses contrapuestos bajo una sola bandera. Pero lo que parecía una victoria política era en realidad una olla de presión. La unidad era frágil. Las tensiones regionales, los conflictos ideológicos y la ambición de los caudillos amenazaban con hacerla estallar desde adentro. Aún así, Bolívar no se detuvo. En 1821, comandó la decisiva batalla de Carabobo, que consolidó la independencia de Venezuela. Luego, junto con el general Antonio José de Sucre, marchó hacia el sur para liberar Ecuador. En 1822, Bolívar y San Martín, el libertador del sur, se encontraron en Guayaquil. Fue una reunión histórica y tensa. Ambos compartían el objetivo de liberar América del dominio español, pero tenían visiones muy distintas. San Martín era más reservado, monárquico; Bolívar, más carismático y republicano. Tras su reunión, San Martín se retiró discretamente, dejando a Bolívar como figura central de la lucha por la independencia. Con la retirada de los realistas hacia el Perú, Bolívar asumió el desafío final: liberar el corazón del poder colonial español en América del Sur. En 1824, tras una serie de campañas, sus tropas, lideradas por Sucre, lograron la aplastante victoria en la batalla de Ayacucho. Fue el golpe final. El dominio español se derrumbó. En honor a Bolívar, el Alto Perú se constituyó como república independiente y tomó el nombre de Bolivia. Parecía que el libertador había alcanzado la cima de su sueño, una América libre y soberana. Pero la realidad era mucho más dura. Los nuevos países eran independientes, sí, pero profundamente fragmentados. Las rivalidades entre regiones, los intereses económicos y las diferencias sociales hacían imposible mantener la unidad. La Gran Colombia comenzó a desintegrarse casi tan pronto como se formó. Bolívar, frustrado, escribió: «He arado en el mar». Una frase dolorosa que resume el desencanto de quien dio todo por una causa y vio cómo se deshacía frente a sus ojos. En los últimos años de su vida, Bolívar fue víctima de su propio éxito. Había derrotado al Imperio español, pero no pudo gobernar lo que liberó. Acusado de dictador por sus antiguos aliados, incomprendido por los pueblos que ayudó a liberar, Bolívar se fue quedando solo. En 1828, sobrevivió a un intento de asesinato en Bogotá. El atentado confirmó lo que ya intuía: muchos lo veían como un obstáculo, no como un héroe. Renunció a la presidencia y se preparó para irse al exilio en Europa, aunque jamás llegó a hacerlo. En 1830, Simón Bolívar murió en Santa Marta, Colombia, enfermo, sin poder, sin fortuna y profundamente desilusionado. Tenía solo 47 años. Murió convencido de que su lucha había fracasado, de que América no estaba lista para la libertad que tanto había costado. Y sin embargo, su legado resistió. Bolívar no fue solo un libertador, fue un símbolo. Un hombre que sacrificó privilegios, comodidades, incluso su propia felicidad, por una idea. Una idea que aún hoy nos interpela: ¿puede América Latina ser libre, unida, justa? Su vida no fue perfecta. Cometió errores, tuvo enemigos, incluso actitudes autoritarias. Pero nadie puede negar su impacto. Sin Bolívar, América Latina sería otra. Su nombre quedó grabado no solo en mapas y estatuas, sino en la memoria colectiva del continente. Porque aunque dijo que había arado en el mar, la historia demostró que sus semillas brotaron. Quizás no como él las soñó, pero brotaron. Bolívar hoy. Hoy, Bolívar sigue siendo un referente incómodo. Su figura ha sido utilizada por gobiernos de izquierda, de derecha, de centro. Su nombre adorna monedas, plazas, ciudades, discursos.
Pero también ha sido manipulado, mitificado, incluso deformado. Y sin embargo, más allá del mito, hay una pregunta que sigue vigente. ¿Qué hacemos con el legado de Bolívar? ¿Es solo un ícono del pasado o una brújula para el futuro? Cuando vemos la América Latina actual, con sus desigualdades, sus luchas sociales, sus tensiones políticas, entendemos que las preguntas que él se hacía siguen sin respuesta. ¿Cómo construir una democracia sólida en medio del caos? ¿Cómo lograr unidad sin perder identidad? ¿Cómo luchar por la justicia sin caer en la tiranía? Quizás Bolívar no tenía todas las respuestas, pero sí nos dejó una actitud, una forma de mirar la historia con audacia, de no conformarse con lo que hay, de imaginar lo que podría ser. Y eso, en un mundo que a menudo se resigna, vale mucho. Así que la próxima vez que pases por una estatua de Bolívar o escuches su nombre en un discurso político, piensa más allá del mármol. Piensa en el joven que juró en Roma cambiar el destino de un continente, en el hombre que cruzó los Andes por una causa, en el libertador que murió solo, pero cuyo eco sigue resonando. Porque la historia de Bolívar no es solo suya, es nuestra.